Cuando tienen que hacer cosas que son detalladas, utilicen la punta del cuchillo. Cuando tienen que trabajar cosas de grandes volúmenes, picar mucho, utilicen la parte de atrás del cuchillo. Recordemos los 5 sabores que manejamos en Occidente: salado, ácido, amargo, dulce y umami, el sabor de la proteína. Podríamos colar y luego ligar, pero también se puede ligar y luego colar. Así que lo vamos a hacer así, que probablemente no es tan ortodoxo, pero van a ver algo nuevo. Además, un lomo saltado no es una salsa como una salsa de pimienta verde o una bechamel. No vamos por ahí. Es una salsa, es como un jugo, es más acuosa, pero que tenga un poquito de cuerpo para mojarlo con el arrocito, para mojarlo con las papas fritas. Quédense para ver cómo se hacen unas buenas papas fritas. Hola amigos, soy Giacomo Bocchio, bienvenidos a mi canal de YouTube, donde lo que me importa es que eleven su juego culinario. El día de hoy vamos a hacer uno de los platos, si no es el plato más vendido en los restaurantes en el Perú. Y probablemente uno de los platos más pedidos en los comentarios también. Lo hice hace varios años atrás, serán 4 años por lo menos. Así que toca refrescar esta preparación, pero en esta oportunidad quiero enseñarles todos los truquitos alrededor del lomo. Vamos a hacer lomo saltado y cómo hacerlo en casa de la mejor manera y lograr ese saborcito de restaurante que muchas veces extrañamos, ¿no? Hay un montón de formas de hacer lomo saltado. Yo les voy a hacer una que no tiene pierde. Quédate hasta el final porque a lo largo del video van a ver varios tips importantes. Comenzamos. Auspiciado por The Safe Storage Co. Gracias a todos ustedes, mi canal de YouTube de más de 1 millón de suscriptores se ha convertido en uno de los espacios gastronómicos más vistos y comentados del Perú. Y eso tiene un peso enorme para mí, porque sé que cuando les recomiendo algo, confían. Y justamente por eso muchos restaurantes y emprendedores nos escriben, porque quieren mostrar su propuesta, su cocina y su trabajo a esta comunidad. Así nace A la Carta, un formato donde junto a mi equipo de trabajo visito restaurantes que previamente han coordinado esa visita para vivir una experiencia real y poder probar lo que prometen como marca. Las visitas son coordinadas, mis opiniones no. Compartiremos nuestras opiniones siempre con honestidad, respeto y criterio gastronómico. Así que ya sabes, si tienes un restaurante o negocio gastronómico, confías en tu producto y te quieres dar a conocer, este es el espacio publicitario que estabas esperando. Ahora sí seguimos. Nos vemos. Muy bien amigos, para este lomo saltado, que es un plato en el que se muestra toda la influencia de la cultura china en el Perú, un salteado que lleva sillao, salsa de soya, los peruanos le decimos sillao a la salsa de soya, que lleva kion, que lleva cebollita china, kion o jengibre. Lo primero es el trabajo con el lomo y es una buena oportunidad para ver las partes del lomo, cómo limpiarlo, cómo procesarlo y para qué podemos utilizar cada una de ellas. No solamente nos enfocamos en este canal en la receta que estamos enseñando, sino en conceptos que ustedes puedan utilizar para cocinar otras cosas en su casa o inclusive en sus negocios, ¿no? Y los que están estudiando cocina puedan ver algo que seguramente ya lo han visto en la escuela de cocina, pero es una buena forma de recordar conceptos y técnicas clásicas y básicas para cocinar de manera intuitiva, ¿no? A partir del conocimiento. Muy bien, acá tenemos un solomillo o un lomo de res, no muy grande, es un lomo pequeño, relativamente pequeño, y podemos ver que tiene esta parte de acá, ¿no es cierto? Esta es la cabeza del lomo, que es lo que calzaría en la cadera del animal. Muchas veces pensamos que porque dice cabeza, está hacia la cabeza del animal y es todo lo contrario. Esto está hacia la cola del animal, calza en la cadera y la punta del lomo calza hacia la cabeza, ¿no? Pero bien lejano porque es un animal bien grande, ¿no? Entonces lo tenemos aquí así. Tenemos cabeza, tenemos punta y acá al centro tenemos el famoso Chateaubriand, que es el corte de los enamorados en Francia, ¿no? De donde podemos sacar los mejores medallones o tournedos cuando es un lomo chiquito, los podemos sacar de acá. Muchas personas piensan que el Chateaubriand es la cabeza del lomo, pero realmente eso se hizo para poder sacarle provecho a la cabeza del lomo en un corte para 2, porque el verdadero Chateaubriand, cuando se sirve en un restaurante como tal, con el nombre Chateaubriand, se sirve usualmente con papas fritas, con una salsa hecha a base de una demi-glace. Es un corte para 2 personas. Entonces, era servir todo este pedazo de acá, perdiendo un corte tubular perfecto de donde salen buenos medallones. Para no perderlo, preferían utilizar la cabeza del lomo.
Personalmente yo prefiero utilizar la cabeza del lomo para hacer una preparación como un lomo saltado, por ejemplo, y también la punta del lomo de donde no voy a poder sacar un medallón porque es delgadita. Entonces, lo primero que vamos a hacer es limpiar este lomo, separar cabeza de todo este cuerpo y retirar toda esta piel plateada, ¿no? Que es tejido conjuntivo. Fascia también se llama, ¿no? Vamos a retirarla toda. Lo más clásico, lo que seguramente han visto y muchos que trabajan en restaurantes deben haber visto también, es que la gente lo saca así. Pero de esa manera te demoras mucho más y puedes dañar más el corte de carne. Mucho más fácil es retirarlo como si fuese la piel de un pescado. Con esto pegado a la tabla y de un solo corte sale todo. Muy bien, vamos. Lo primero que vamos a hacer es ver cómo se van juntando estos músculos, miren acá, y limpiamos para retirar la cabeza. Aquí, volteamos, lo ponemos planito, vemos dónde este músculo es la cabeza, si me dejo entender. Entonces lo vamos a tratar de retirar sin dañar la parte principal del cuerpo del lomo. Listo. Lo dejamos esto un momentito acá, sigue con esto, con la fascia, con la membrana, con la piel plateada, también se conoce como piel plateada. Miren, este es un bonito marmoleado, no lo tiene en toda la carne, pero estas partes de acá que tienen esa grasita marmoleada, intramuscular, son las partes que van a ser más sabrosas, porque en la cocción van a soltar toda esa grasita y sabor y le van a dar suculencia al mordisco. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es, ahora sí, le quitamos de esta manera, que es justamente lo que digo que es una manera en la que mermas más. Le quitamos toda esta membrana que es dura en la cocción. Vamos con cuidado retirándola toda, pero no la vamos a perder, la vamos a utilizar. Porque el día de hoy les voy a enseñar a hacer una base de lomo saltado y todas estas mermitas que tenemos acá que ir retirando, estos pedacitos de piel plateada y que salen con un poquitito de carne, los vamos a utilizar para potenciar aún más el sabor de un fondo oscuro que va a aromatizar nuestra preparación. Miren amigos, hemos quitado toda la piel plateada que podemos ver por acá. Esto blanquito que vemos acá, eso no es piel plateada, eso es grasa. Esos poquitos de grasa yo se los dejaría porque se van a derretir en la cocción aportando mucho sabor. Vamos a dejar esto a un costadito que luego lo aprovecharemos y tenemos la cabeza del lomo lista. Ahora vamos con esta parte de aquí, con todo el cuerpo. Lo primero que vamos a hacer es cortar la punta del lomo. Ahí está. Esto también lo separamos. Como les digo, esto es algo que picaría. No me va a salir un turneo de acá de ninguna manera, si se dan cuenta. Es muy delgado. Entonces me conviene cortarlo como para este lomo saltado o para hacer una empanadita. No es carne de guiso, así que jamás la cocinaría mucho tiempo. Esto es para hacer un salteadito y se acabó. Para un tartar también iría súper bien. Muy bien. Tenemos esto listo. Lo ponemos pegado a la tabla. Y acá podemos ver que me queda un poquito de esa piel plateada. Entonces con cuidado avanzo con un cuchillo afilado, como pueden ver, lo estoy haciendo lento para que quede claro el gesto técnico. Miren cómo ya hemos avanzado un poquito utilizando un cuchillo afilado, por eso es importante que sus cuchillos estén afilados. ¿Estás estudiando cocina? La mejor manera de demostrarle a tu chef que te importa tu oficio es tener tu cuchillo afilado. Y por ende tienes que aprender a afilar tu cuchillo. No vale mandar tu cuchillo a que te lo afilen. Tú tienes que aprender a afilar tu cuchillo. Tenemos un video en el canal en el que enseño a afilar cuchillos y hablo de todos los tipos de cuchillos que se utilizan en una cocina. Anda a ver ese video, lo grabamos hace muchísimo tiempo. Muy bien, una vez que hemos avanzado un poquito así, ponemos el cuchillo plano como si fuésemos a sacar la piel de un pescadito y entramos. Nos acomodamos, me acerco un poquito más al borde de la mesa porque es una tabla bien gruesa y entramos de esta manera. Y de un viaje sacamos la mayor parte de la piel, que la vamos a utilizar después, y si te quedó un poquito, como en esta oportunidad me pasó, la retiramos de la manera tradicional. Pero de todas maneras estamos minimizando los movimientos, miren, listo. Esta grasita, el exceso se podría sacar un poquito, la voy a utilizar igual para mi salsa, porque esto lo voy a usar, voy a poner un poco más de eso en vez de poner aceite vegetal, ganando sabor, ¿no? Y estamos listos con nuestro Chateaubriand. Acá queda un pedacito más. Listo.
perfectamente detallado este corte de carne. El Chateaubriand como tal vendría a ser esto. Un corte para 2 personas. De acá podríamos sacar unos cuantos tournedos o filet mignons, por ejemplo, porque es un lomo pequeño. Bonito marmoleado. Esta punta también la podemos utilizar ahí para hacer el lomo saltado u otra preparación. Y acá tenemos cabeza, Chateaubriand, tournedos y punta de lomo. Aprovechando que tenemos este lomo aquí, quiero mostrarles esto, ¿no? Ese marmoleado interno. No es tan marcado, pero esta parte de acá que parece una tela de araña, esa es la parte más sabrosa de este corte, porque eso va a aportar mucho sabor y jugosidad a la preparación. Este es un tournedo que viene de tournedo en francés, que es voltearte. ¿Por qué? Porque usualmente en las cocinas, tú trabajas acá, por decirte, trabajas acá, y tu cocina isla está acá atrás. Entonces, en lo que sazonas, lo pones en la cocina, te volteas a seguir trabajando y terminas de hacer algo y vuelves, ya está listo, ¿no? Es una cocción muy cortita, es de voltearte, por eso es tournedo, ¿no? Porque cocción por un lado, cocción por otro lado y servirlo término medio es lo ideal, ¿no? Con una buena acción de Maillard. También lo podrías albardar, que es envolverlo en tocino, por ejemplo, y atravesarlo con un mondadientes o con un pedacito de romero, aprovechar la dureza del tronquito del romero para poderlo albardar y que se mantenga. El tocino se va a quedar pegado después de la cocción. Muy bien, tenemos el Chateaubriand aquí lindo, pero en esta oportunidad, como les decía, para un lomo saltado, mejor trabajamos con la cabeza, porque es difícil sacar de acá un corte perfecto, un corte así perfectito como este, ¿no? 2 de estos tournedos hacen una buena porción, pero de acá, ¿cómo saco una porción? Sí, si lo atara y lo asara, salen unas tajadas, pero en este caso el lomo saltado son cortes de carne que se van a saltear. Recomiendo que no sean cortes tan pequeños para que podamos controlar la cocción. La buena temperatura interna de un lomo debería ser término medio, 3/4 como máximo. Si te gusta comer lomo fino, bien cocido, yo te sugeriría que cambies el corte de carne. Si te gusta, pues no, y ya cada uno hace con su dinero lo que quiere para este tipo de cosas. Pero te sugeriría en todo caso que cambies a un corte distinto, de repente un pecho de res, que es una carne que tiene una fibra muscular mucho más gruesa y dura. Si la cocinas durante mucho tiempo o en olla a presión, vas a tener una carne súper sabrosa y esa carne ya cocida la haces en lomo saltado, que es una manera en cómo se trabaja para bajar costos de los restaurantes de menú, por ejemplo, que no te van a servir lomo porque es un corte mucho más caro, sino que te van a servir otros cortes de carne. Son trocitos de carne que se han cocido en un caldo y cuando ya están blanditos se utilizan para hacer lomo saltado. Pero si estás trabajando con lomo, te sugeriría que por lo menos pruebes término medio o 3/4 como mucho, porque esa es la temperatura adecuada de cocción de una pieza de carne como estas. Al final del día cada uno come como quiere, pero no puedo dejar de decirte un consejo profesional sobre este corte de carne en particular. Y para lograr eso convienen trozos de carne más o menos grandecitas para poder lograr un buen sellado sin que se complete la cocción de toda la pieza de carne a corazón. Eso es lo que vamos a hacer ahora, coger nuestra cabeza de lomo y cortarla en cortes gruesitos para que en la cocción no se seque y no se sobrecocine. Por ejemplo, ahí. Ese es un buen corte de carne y imaginemos que la tabla de la sartén va a estar en contacto con una superficie súper caliente, dorándose por un lado y luego la voltearé y dorará por otro lado, por el otro lado, sin haberse cocido por completo. Haremos lo mismo con el resto de este corte de carne. Muy bien amigos, vamos a poner los cortes de carne con los que vamos a trabajar ahora y les vamos a poner un poquito de sal, no mucho porque la salsa va a tener sillao o salsa de soya que es potente en sal, ¿no? Una sal más compleja. Conviene salar tus piezas de carne, ponerles esa sazón en sal con unos buenos minutos de anticipación. ¿Por qué? Porque de esa manera ahorita la sal la podemos ver los granitos de sal encima. Pero conforme vayan pasando ciertos minutos, esa sal se va a empezar a disolver con la propia humedad que va a extraer, es higroscópica, va a extraer de la misma pieza de carne y se va a disolver diluyéndose y salando de mejor manera la pieza de carne. Si la ponemos a última hora, justo antes de poner en la sartén, tú también vas a ver cómo en la sartén se queda pegada la sal. Entonces no tienes control de lo que estás haciendo. ¿Se puede? Se puede.
pero este canal lo que busca es elevar tu juego culinario y darte esos datos. Si igual te sale bien haciéndolo de la otra manera, ya pues no te he dicho nada, pero te estoy dando conceptos técnicos para que te salga mejor o para cuando cocines en grandes volúmenes sepas cómo se están comportando todos los ingredientes. A veces cuando haces un platito no es nada, pero cuando estás haciendo un montón, estás perdiendo un montón de sal en la base de una sartén, en esa grasa que se queda pegada. Muy bien, lo dejamos así, no le estamos poniendo pimienta, siempre les digo esto, porque si le pongo pimienta ahorita recién molida, cuando entre a la sartén caliente se va a quemar la pimienta, entonces la pimienta sí va, pero se la pongo al final para que sea ese elemento aromático, fragante de la pimienta recién molida. Ahorita en la sartén se va a quemar. Muy bien, esto nos puede esperar a un costadito, está bien fría la carne, ese es otro truco importante, que tu carne no esté tan fría cuando vayas a hacer el lomo saltado, que esté a temperatura ambiente, déjalo un ratito afuera antes de trabajar, porque de esa manera va a ser más fácil controlar el punto de cocción interno. No te va a parecer que está frío esa corte de carne por dentro si es que lo has hecho término medio o inclusive si lo has hecho bleu o sangrante, a la inglesa, como le quieras llamar. Y de esa manera, hay gente, a mí personalmente sí me gusta la inglesa, me gusta bien rojito por dentro. Hoy lo voy a hacer término medio porque creo que ahí encontramos a más personas, nos encontramos más con esa forma de disfrutar la carne. También la disfruto término medio, por supuesto. Muy bien. Vamos ahora a hacer esta base de lomo saltado, que es algo que muchos restaurantes utilizan para poder estandarizar sus preparaciones. Y es algo que pueden tener listo y congelado en sus casas. Así que no necesariamente tienen que hacer esto el día que están haciendo el lomo saltado. Esto es algo que pueden haberlo hecho con anticipación. Vamos con eso mientras esto va cogiendo un poquito de temperatura. Muy bien amigos, vamos a hacer esta mezcla que es muy utilizada en restaurantes para darle sabor a tu lomo saltado, a un tallarín saltado también, a cualquier preparación que te quiere llevar al mundo de los saltados. Hace muchos años yo servía un ternero en salsa cremosa de lomo saltado y lo que hacía era que esta base la utilizaba como si fuese un fondo ligada con una velouté y le ponía un poco de crema y parecía una blanqueta, un clásico plato francés, pero con todos los aromas del lomo saltado, utilizando la pierna de un ternerito que estaba cocida y la podías cortar con la cuchara. Pero bueno, es muy útil. Ustedes mismos van a poder pensar en nuevas versiones de qué pueden hacer. Hasta una empanada de lomo saltado puede salir de acá que sea súper jugosa. Lo primero, un poquito de aceite en una olla. No mucho, porque después ese aceite se va a ir. Cuando se enfríe este fondo, todo lo que sea grasa va a flotar y lo vas a poder sacar. Y ahí agregamos un poco de estas mermitas que teníamos, ¿no? La piel plateada, un poquito de esa grasita. Cualquier exceso que nos quedó no se pierde, es una y ya está oliendo a lomo, pues huele buenazo. Todo esto es merma útil. Acá en la cocina de Casa Manifiesto no me dejan mentir, el simple hecho de haber puesto esto ahorita ya huele buenazo, huele como si estuviéramos haciendo un pedazo de carne, pero en verdad miren, es lo que comúnmente le llamaríamos un nervio, pero está aportando sabor, está aportando mucho sabor. Muy bien, dejamos que se dore un poquito esto, que coja un poco de grasa abajo. Y ahí vamos a agregar ciertos elementos que ya vienen en un lomo saltado de manera natural. Vamos a poner un poco de cebolla. Les estoy dejando las cantidades en la descripción del video. Estamos trabajando con un fondo de oscuro de res, 1 litro de fondo oscuro de res. Esta preparación es para eso. Vamos a poner tomate. No estamos buscando la caramelización de la cebolla en esta oportunidad. Solamente que aporte ese sabor vibrante de la cebolla, cocida, sí, pero no caramelizada. Aprovechamos un poco el líquido de constitución de la cebolla y el tomate para desglasar un poco la base de la olla. Huele buenazo. Vamos a agregar cebolla china, la parte blanca de la cebolla china. Un poquito de quión o de jengibre que nos lleve a ese mundo oriental, ¿no es cierto? Y ají amarillo picado en una matiñón. Todo está picado en una matiñón. ¿Cuál es la matiñón? Existe un corte de precisión que se llama paisana, que es 1 centímetro cuadrado por 1 milímetro de espesor. Pero cuando vas a colar todo esto, porque todo esto al final del día se va a colar y se va a botar, va a dejar todo su sabor en el caldo, no nos importa la verdura como trozo, como tropezón, sino el sabor que puede aportar a un medio líquido, cómo va a aromatizar un fondo. Entonces, ¿para qué vas a cortar perfecto si después vas a colar y botar? Ahí haces una matiñón, que es una paisana sin precisión. Y este es el momento de agregar el fondo. Lo que estamos haciendo ahorita, al tener un fondo
aromatizado con diferentes elementos. Técnicamente esto se llama un NASH, N-A-G-E, un NASH. Un NASH es un fondo aromatizado que se utiliza en alta cocina en muchas formas. A veces inclusive se lleva así, totalmente líquido, sin ligar a la mesa y se puede servir, por ejemplo, en algún momento yo servía un pescado que lo servíamos con unos ñoquis que estaban aromatizados con, no me acuerdo qué hierba era, y un tipo de hongos de la zona, y se le echaba un caldo de los huesos de este mismo pescado con alguna hierba aromática y el mesero en la mesa se acercaba con una jarrita linda y lo echaba en el plato, ¿no? Entonces no era una salsa, no es un jugo, es un NASH, que es un caldo aromatizado, ¿no? Salsa tiene que tener peso, tiene que tener textura, tiene que tener densidad en la boca. Jugo es lo que queda de hacer una preparación. Y NASH es un fondo aromatizado sin ligazón, ¿no? Entendiendo estos conceptos, elevas tu juego culinario, porque al final del día te pones más creativo. La creatividad nace del conocimiento. Nadie nace siendo creativo. Puedes tener una cierta habilidad para la creatividad, pero al final del día, mientras más sabes, más creativo eres. Entonces, este tipo de conocimientos te ayudan a volverte más creativo, pero también te ayudan a cocinar de manera intuitiva, porque ya los conceptos están acá, y están acá muchas veces. La cocina también es corazón. Entonces tienes los conceptos fijados y cuando cocinas no estás buscando en una receta, estás buscando en ese libro que tienes en la cabeza y en el corazón de esos conceptos que has ido aprendiendo a lo largo del tiempo, cocinando y viendo a otras personas cocinar también, ¿no? Porque así aprendemos todos. Si estás disfrutando este contenido y quieres acceder a material exclusivo para seguir elevando tu juego culinario, únete a nuestra comunidad de gastrónomos. Solo presiona el botón Unirme y elige el nivel que mejor se adapte a ti. Mientras mayor el nivel, más beneficios. ABC de la cocina, en vivos, videos exclusivos, descuentos y más. Tú también sé parte de este canal exclusivo. Pero tranquilos, no es la única manera de colaborar. Suscribiéndote, dándole like y compartiendo estos videos nos ayudas un montón. Ahora sí, continuamos con el video. Bien amigos, tenemos nuestro NASH marchando, ¿no? Este fondo aromatizado que ya huele al lomo saltado de alguna manera, pero huele como al recuerdo de un lomo saltado, no a la potencia del lomo saltado. ¿Qué falta ahí? Ahí falta un elemento que le dé mucho sazón. Ojo, acá no hay nada de sal, porque los fondos nunca tienen sal. Nunca salas un fondo para que no dependas del punto de sal que le pones al fondo al hacer una salsa. Pero en esta oportunidad vamos a agregarle esta premezcla que les he enseñado a hacer en varias oportunidades. Acá tengo 3 partes, igual les dejo las cantidades, pero para que lo sepan, ¿no? 3 partes de sillao o salsa de soya, una parte de vinagre y una parte de salsa de ostión. Probablemente estamos hablando de 100 gramos por parte, ¿no? Por lo que veo acá. No me acuerdo exactamente todas mis recetas, por eso más importante es entender el concepto y no la cantidad, porque la cantidad la revisas y ya está. El concepto es lo importante, ¿no? 3 partes quiere decir 3 cucharadas, 3 tazas, 3 lo que sea, es una parte, ¿no? Esa misma parte, ese mismo volumen lo utilizas con sillao, con salsa de soya o con vinagre. Entonces, 3 de sillao o salsa de soya, 1 de vinagre y 1 de salsa de ostión, que es lo que tenemos acá. Esto es bien potente. Esto ya sabe al lomo saltado también, pero otro perfil, porque acá hay verduras y acá no hay ninguna. Si juntas estos dos, si esto ya sabe al lomo saltado y esto ya sabe al lomo saltado, imagínense lo que va a quedar cuando juntan los dos. De eso se trata cocinar, de más sabor, de ponerle más sabor a las cosas, de impactar, de que la información viaje de la boca al cerebro inmediatamente apenas lo pruebas, ¿no? Eso es lo bonito. Ahí impactas no solamente en sazón y en sabor, sino inclusive de manera emocional. Esto ya huele al lomo saltado. Vamos a poner esto acá adentro. Muy bien. Vamos a dejar que dé un hervor, que se amalgamen un poquito esos sabores. Una mezcla suavecita nada más. Miren, ya tenemos un color típico del lomo saltado. Tenemos casi todos los elementos que debería llevar un lomo saltado ahí. Uf, buenazo. Porque todavía cuando hagamos el lomo saltado vamos a ponerle un poco más de premezcla. Entonces ganando un poco más de potencia de sabor. Pero esta es nuestra base, el vehículo de sabor que va a ir llevando todo ese sabor que vamos a ir logrando inclusive en la misma sartén a la hora de saltear nuestro lomo saltado.
quédense porque al final les voy a enseñar cómo hacer las mejores papas fritas para un lomo saltado. Bueno, o cómo me gustan más a mí, por lo menos, ¿no? Y qué papas son las que más me gustan para un lomo saltado. Muy bien, empieza a hervir y es el momento de agregar el último aromático de esta preparación, que es lo único que le falta, si se dan cuenta. Le falta el célebre culantro que le da todo ese criollismo al lomo saltado, así que metemos un buquet de un buen poco de culantro allá adentro. Apagamos el fuego externo, lo dejamos con el fuego bien bajito y lo dejamos ahí que se infusione, que suelte todo su sabor. A este Nash le vamos a dar unos 35, 40 minutos de cocción. Bajito nada más, el fuego está lo más bajo posible. Lo único que quiero yo es que se vayan conociendo todos esos sabores y aromas en ese caldito sabroso que nos va a quedar. Y al final colamos y ligamos, o ligamos y colamos. Ustedes deciden lo que sea más fácil para ustedes. Acá en esta cacerola tengo agua hirviendo. ¿Por qué? Porque vamos a avanzar con todo lo que es, una hojita más de culantro, con todo lo que es nuestra guarnición para el lomo saltado. Ya tenemos gajos de cebolla, les he enseñado varias veces cómo cortar gajos de cebolla, quitando el corazón para que todos sean parejos. Tenemos unos bastoncitos cortados en ciflet, así se llama cuando lo cortas al sesgo. La cebolla china o cebolla de verdeos. Tenemos una juliana linda de ají limo, parte fundamental. Un poquito de cebolla china cortada en aritos. Y tenemos un par de tomates que los vamos a utilizar para nuestro lomo saltado. Cuando hago un tallarín saltado, que lleva también el premix y podría llevar este fondo de acá también, este Nash, quedaría increíble. Pero cuando hago un tallarín saltado de carne, de pollo o mixto, inclusive de langostinos, lo que sea, le dejo la piel y le dejo las semillas a ese tomate, porque la pasta se va a llevar mucho líquido. En este caso no, quiero la concentración del sabor de todo este caldito que estamos haciendo. Y quiero que la salsa se pegue mejor a esos gajos de tomate. Me conviene que esté pelado, que no tenga piel para que la salsa se pegue al tomate y dé un bocado más sabroso. Y también le quito las semillas para que no se agüe mi preparación. Entonces no se diluya el sabor. ¿Qué les quiero enseñar ahorita? Aprovechar que vamos a pelar este tomate. Podría coger este cuchillo y pelarlo girando así, porque tengo que hacer dos nada más. Y por supuesto. Pero si tienes que hacer muchos tomates o quieres que los tomates te queden lindos por fuera, te quiero enseñar esta técnica que se enseña en la escuela de cocina en el primer ciclo, que se llama mondar. ¿Qué significa mondar? Cuando uno va a mondar un tomate, coge un cuchillo de oficio y le quitas el pedúnculo. El pedúnculo es este botoncito que es como una maderita, que es duro, que nadie se lo quiere comer, que une el tomate con la planta, ¿no? Esto lo retiramos y de esa manera ya ganamos una herida por donde va a entrar el calor. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a sumergir en agua hirviendo por unos segundos, dependiendo de la madurez y el tamaño del tomate, entre 15 y 30 segundos para que por un choque térmico ¡plup!, se separe la piel y luego cortamos la cocción en agua con hielo, por eso tengo agua con hielo acá, y va a ser fácil de pelar. Pero también le hacemos una cruz aquí encima para que luego sea más fácil de pelar. En algún momento de mi vida profesional me ha tocado hacer pues cientos de tomate para un servicio. Servíamos en un restaurante, en un steakhouse en Estados Unidos, servía unos tomates rellenos y había que pelar todos los tomates y luego con una cuchara parisina sacarle todo el relleno y cada uno me servía como un vasito y diariamente por lo menos eran pues unos 150 a 200 tomates. Entonces eso lo hacíamos en unos bowls, el baño María invertido, acá estoy usando este bolsito. Pero ya usaba un bowl de este tamaño que tenía patas, que lo llevabas correditas por toda la cocina, porque era gigante. Y en una olla grandota con agua hirviendo, hacíamos esta operación. Cuando tienes que hacer mucho tomate, para hacer una salsa de tomate, por ejemplo, esta es la mejor manera también. Entonces, otra vez, cogemos el cuchillo, un buen cuchillo de oficio, sacamos el pedúnculo y una cruz encima. Acá tenemos agua hirviendo. Y los sumergimos en agua hirviendo. No estamos buscando cocinarlos, estamos buscando simplemente que por calor se escalden y se separe la piel del tomate. Vamos con el agua con hielo porque esto no demora mucho. Y con una araña los vamos girando un poquito para que esté todo sumergido. Y en 30 segundos, porque están bien grandes estos tomates, los sacamos y están listos para pelar. Bien amigos, ya se enfrió el tomatito y ahora con mucha facilidad miren cómo sale la piel. Así de fácil.
y te da una textura pareja. No te da como si hubiera sido hecho a cuchillo o con un pelador, que también se puede con un pelador, ¿no? Le damos una enjuagadita al tomate y miren qué lindo cómo queda, perfecto. Vamos con el siguiente. Muy bien amigos, miren el tomate qué lindo quedó para una ensalada también. Esta es una manera bonita de presentar un tomate. Y ahora lo vamos a cortar en gajos. Lo cortamos por la mitad. Y como pueden ver, el tomate está totalmente crudo. No hay una cocción. O sea, es un golpe de calor nada más. No llega ni siquiera a 1 minuto de cocción. El tomate está crudo y está frío por dentro. Y cortamos por la mitad. Y lo que vamos a hacer ahora es quitar semillas. Como les decía, yo solamente quiero el gajo, el pétalo del tomate. Y cortamos por la mitad. Y ahí tenemos un buen corte como para lomo saltado. Entramos utilizando la punta del cuchillo. Cuando tienen que hacer cosas que son detalladas, utilicen la punta del cuchillo. Cuando tienen que trabajar cosas de grandes volúmenes, picar mucho, utilicen la parte de atrás del cuchillo. Si quieren, lo pueden mermar un poquito, ¿no? Limpiar un poquito más, pero a mí particularmente lo estamos haciendo para la casa. Me parece buenazo dejarle la mayor cantidad de carne. Y todo este tomatito que te queda acá, lo puedes utilizar, ¿no? No lo botes, puedes guardar, es una merma útil. Puede ser parte de tu salsa de tomate la próxima vez que hagas salsa de tomate. Entonces, si estás haciendo mucho de esto, guarda estos tomates. O puede terminar siendo parte de un gazpacho, parte de una vinagreta. Puedes licuarlo y hacer un juguito de tomate que se va a decantar y luego te quedas solamente con el agua de tomate, con lo que puede hacer una gelatina. ¡Wow! Hay un montón de cosas que se pueden hacer con eso, ya depende de ti. O por último, esto lo puedes incorporar a ciertas preparaciones que ya estás haciendo y aportar más sabor. Amigos, ya deben haber pasado unos 45 minutos de que estamos cocinando este nash, este fondo aromatizado. Quiero que vean, miren cómo ha quedado el culantro, por ejemplo. Miren, ya no le podemos pedir más a este culantro. Todo lo que tenía para dar ese culantro está allá adentro. Todo ese sabor, todo ese aroma está allá adentro. Y huele deliciosa esta preparación. Pero miren, el tejido conjuntivo sigue siendo un chicle de duro, pero es algo que aporta sabor, está aportando ahí umami, sabor proteico, ¿no? Recordemos los 5 sabores que manejamos en Occidente: salado, ácido, amargo, dulce y umami, el sabor de la proteína. Muy bien, podríamos colar y luego ligar, pero también se puede ligar y luego colar, así que lo vamos a hacer así, que probablemente no es tan ortodoxo, pero van a ver algo nuevo. Primero vamos a ligar, tengo un poco de agua con maicena acá, le voy a subir un poquito el fuego para que haya ebullición. Creo que con 2 cucharadas, 3 máximo, 3. Voy a estar, no quiero algo muy denso porque todavía va a haber reducción en la sartén cuando lo salteemos, ¿no? Así que con eso, que dé un hervor para que se active esa maicena y vamos a tener la textura adecuada. Estamos buscando textura porque si una salsa, como les decía antes, una salsa tiene que tener peso en el paladar. Una cosa es tomar agua y otra cosa es tomar jugo de mango, por ejemplo, o tomar agua y tomar leche. El agua no tiene peso en el paladar, o casi nada, mientras que la leche o el jugo de mango sí que lo tiene. Entonces, eso es lo que buscamos con una salsa, porque tiene más permanencia en boca, aportando más sabor. Muy bien amigos, ya está en ebullición, totalmente seguro de que esto no sabe a maicena cruda. Es importante que hierva, por favor, porque si no sí van a encontrar un sabor a maicena cruda. Miren esta textura. Todavía está líquido, pero ya tiene cuerpo. Y cuando esto entre en la sartén que está caliente, se va a reducir cogiendo el punto exacto. Además, un lomo saltado no es una salsa como una salsa de pimienta verde o una bechamel. No vamos por ahí. Es una salsa, es como un jugo, es más acuosa, pero que tenga un poquito de cuerpo para mojarlo con el arrocito, para mojarlo con las papas fritas. Quédense para ver cómo se hacen unas buenas papas fritas. Vamos a colarlo, vamos a hacer foulé, que es prensar. Esta técnica se llama foulé, que es apretarlo para quitarle todo el sabor a la guarnición aromática que tenemos acá, y lo vamos a reservar. Y luego de hacer este foulé y reservar nuestro nash o nuestro fondo aromatizado de lomo saltado, nuestra base de lomo saltado, les voy a enseñar cómo hacer las papas fritas. Bien, gente, papas fritas perfectas. Sobre todo, cómo hacerlas en un restaurante.
varios de ustedes ya deben conocer la técnica de la doble fritura, ¿no es cierto? Que una primera fritura a 140 grados Celsius, en aceite evidentemente, 140 no es tan fuerte, eso solamente busca la cocción de las papas, y una segunda fritura a 180 grados para buscar el crocante de las papas. Muy bien, eso es totalmente válido y es bueno. Pero hay dos elementos que me parece que este método que les estoy enseñando el día de hoy es superior, por poco, pero es superior a la doble fritura en aceite, ¿no? Cuando tú lo haces en aceite, en primer lugar, cuesta más. Y en segundo lugar, las papas toman un color un poquito más oscuro que el color natural de la misma papa y solo el dorado que puede ganar en la fritura. Y eso puede ser que te guste, que no te guste, pero lo tenía que decir. Lo que vamos a hacer nosotros, y es la manera como me gusta trabajar a mí, y me sirve además para otras preparaciones, es cocinarlos a vapor. Acá tengo una vaporera, en muchos restaurantes tienen hornos combinados, se puede trabajar en el horno a vapor, pero si no lo tienes, en una vaporera las cocinas. Una papa de este tamaño más o menos tomará 30 minutos en una cocción a vapor, a todo dar, como está ahorita acá, esto lo voy a bajar un poquito. Y luego de esos 30 minutos de cocción, la pinchas con un tester. Este es un clásico tester de tortas para ver si están cocidas. Mi querido chef Jack siempre andaba con una de estas y le encantaban las papas Guairo además. Estamos trabajando con papas Guairo, que es una papa que por dentro tiene notitas medias moradas, medias lilas y que es ideal, perfecta para hacer papas soufflé. Ya se los he dicho antes, pero no he visto tantos comentarios de papas soufflé. ¿Quieren que les enseñe a hacer papas soufflé? Papas que las freímos en 2 tiempos con movimiento y que se inflan como un globito. Pónganlo en los comentarios. Él me enseñó a hacer papas soufflé y es una técnica que es esforzada. Puede llegar a ser un poco peligrosa porque mueves una cacerola con aceite para que las papas se vayan golpeando y se vayan llenando de aire. Pero pucha, es increíble, ¿no? Con una papa puedes sacar 80 papas soufflés. Y eso es una guarnición alucinante para un restaurante o para un piqueo, ¿no? Pero bueno, volvamos a esto. Él siempre usaba un tester para probar no solamente esto, sino punto de cocción de pescados. Y desde entonces, en mi cocina nunca falta un tester. Es una herramienta muy, muy útil. Porque cuando tú pruebas con la punta de un cuchillo, dañas mucho. Cuando pruebas con esto, es casi imperceptible, ¿no? Cuando tú usas la punta del cuchillo, en el huequito donde hiciste el cuchillo, muchas veces se termina de abrir toda la papa. Entonces, vale la pena trabajar con un tester en sus cocinas. Muy bien, vamos a ponerlas en la vaporera y en 30 minutos las tenemos listas. Una vez que estén listas, las enfriamos. Lo ideal es esto, hacerlo con anticipación. Puedes tener papas en tu refrigeradora ya cocidas a vapor en un tupper, todas tus papas frías, las porcionas y las tiras al aceite caliente a 180 y te van a quedar unas papas cremositas por dentro y súper doraditas. Porque cuando el carbohidrato, y esto es carbohidrato, se fríe o se asa, una vez ya cocido, dora distinto, se hace como un chicharroncito de papa y queda súper, súper bien. Y además, si ya las tienes cocidas haciendo un tupper, te pueden servir también para hacer un puré de papa, por ejemplo, o para hacer un majadito, o otra guarnición de papas ya cocidas. Se van a cocinar al 100%. Vamos. Como les acabo de explicar, estas se van cocinando, me van a quedar acá en Casa Manifiesto. Siempre hay alguien que va a querer comerse una papita con un poquito de mantequilla, o con un quesito, con un poco de salsa y va a estar perfecto. Pero yo ya tengo marchadas desde ayer unas papas que ya están frías, pero quiero que vean eso cómo entra esto suavecito hasta el final. Perfectamente, están totalmente cocidas. Ahora simplemente las vamos a cortar en gajos o en cubitos, como ustedes quieran, y las fríen. Para un lomo saltado es más común que estén cortadas en gajos, así que las voy a cortar longitudinalmente para sacar unos bastoncitos y a freír. Amigos, miren, vamos a probar esta papita que es la chancadita del batch de papas fritas que han salido. Esta se separó un poquito la piel, pero justamente acá podemos ver eso que les decía. Cuando la papa o el carbohidrato ya está cocido, la forma de freírse es distinta y queda como un chicharroncito de papa. Si quieren le pueden quitar la piel, ¿eh? A mí me parece que con la piel es un tremendo valor agregado. Y además que se ve lindo, escuchen. Esa es una buena papa frita. Y si a eso, que son las puntitas, le agregamos las partes internas, las partes gruesitas, miren, que son pura, está súper caliente, ¿ven? Que son arenosísimas, es como un purecito.
Buenazo. Y recuerden siempre ponerle la sal. Apenas salen de la fritura, la sal. Porque como el aceite está caliente por fuera, la sal se pega. Si la papa se enfría, ya no se pega esa sal. Ahora sí, vamos con nuestro lomo saltado. Bien amigos, llegó el momento, la parte violenta de esta cocinada, que es hacer el salteado del lomo saltado. Miren, la carne ya no se ve ni un granito de sal en la zona de encima de la carne. Ya se disolvió, ya se volvió parte de la propia pieza de carne. Hay gente que a eso le dicen salmuera en seco, pero no existen las salmueras en seco. Ese es un curado. Al final del día lo que hemos hecho es un curado de la carne. Entonces tenemos la pieza de carne con su puntito de sal perfecto. Un buen truco es agregarle un poquito de aceite vegetal y mezclarlo para que todo tenga contacto con el aceite vegetal y logre un mejor dorado cuando entre a esta sartén que va a estar súper caliente. La estoy calentando vacía, la sartén, miren, está limpia, no le he puesto nada de aceite todavía. Estoy dejando que se caliente lo más posible porque lo que yo quiero ahora es que una vez que ponga el aceite va a empezar a humear. Y ahí vamos a sellar las piezas de carne, las sellamos por todos lados. Vamos a mover para que el aceite pase los 200 grados Celsius y cuando el aceite, que ahorita está a temperatura ambiente, acá estaremos pues no sé a 15 grados, cuando pase los 200 grados se vuelve inflamable si tiene contacto con una lengua de fuego. Y eso es lo que queremos, que se prenda todo ese aceite para que coja sabor a ahumado, el clásico sabor al lomo saltado. En casa, esta es una sartén que es fuerte, no llega a ser un dragón de chifa, ¿no? o alta presión como en los restaurantes, en la mayoría de restaurantes del Perú, pero tiene bastante potencia. Miren cómo está humeando la sartén vacía. Y sí se va a prender con todas estas piezas de carne. Pero en su casa les sugiero que lo hagan por partes. Por ejemplo, yo haría mitad y mitad. En la casa de mi mamá, que tiene una cocina convencional, normal, haría la mitad de esta carne y la mitad de esta carne para lograr ese ahumadito en las dos etapas. Aquí me mando, que es una cocina de casa también, pero potente, y voy a hacerlo de una a todo. Ponemos nuestro aceite y vamos. Lo dejamos tranquilito primero, ni bien toca la sartén, dejémoslo tranquilito para que se empiece a dar esa caramelización, esa reacción de Maillard, caramelización de lípidos y glúcidos formando esa costra sápida. Dejemos que se empiece a caramelizar, a lo mucho lo aplanamos un poquito, sobre todo los pedazos que puedan estar un poquito más grandes, los aplanamos un poquito para que tengan contacto con toda la sartén. Y cuando veamos que las primeras piezas de carne que pusimos empiezan a cocinarse, se empieza a formar una costrita, yo de acá puedo ver esta de aquí, por ejemplo, que todavía le falta un minutito para que tenga esa costrita. Ahí metemos esa salteada y se va a prender. Esa lengua de fuego va a entrar, va a tocar ese aceite que está a más de 200 grados, se prende, logrando ese sabor al lomo saltado tan tradicional. Estoy distribuyendo el aceite por toda la sartén para que todo tenga contacto. Vamos a mirar cómo va ese primer corte. Miren cómo está doradito, pero al mismo tiempo totalmente crudo. Es el buen momento para meter una salteadita y lograr que entre ese primer golpe de fuego. Y ahí ganamos ese sabor. Muy bien, ahora buscamos que estén del otro lado, del lado que no tienen esa costra sápida, para que se empareje un poco la cocción. Le damos a dar 30 segunditos y retiramos del fuego. Y vamos con nuestra guarnición, con cebolla y ají amarillo primero. Luego iremos con el tomate, que es más delicado, sentido lógico a la hora de trabajar. Al final ponemos las hierbas, tanto cebolla china como el culantro picado toscamente. Bien amigos, hemos retirado nuestra pieza de carne y acá tenemos el premix, el mismo que utilizamos para perfumar este fondo, ¿no es cierto? Les dije que íbamos a poner un poco de esto para potenciar más el sabor. ¿Cómo hacen los restaurantes para poder estandarizar sus recetas? Por ejemplo, calculan una cantidad de vueltas que le dan al echar con un biberón cualquiera de los líquidos, sea aceite o sea premix. Por ejemplo, en este caso yo creo que con una vuelta y media va a ser más que suficiente. Muy bien, avanzamos. Un poquitito de aceite. Ponemos cebollas, colocamos bien, un poco de ají amarillo, lo salteamos un poquito. Es el momento de poner nuestro tomatito.
Ahora vamos a agregar nuestro premix. Listo, regresa nuestra carne con todo ese juguito. Ponemos una buena cucharada de este fondito, o dos mejor, inclusive 3, para que esté súper jugoso. Un golpecito de jugo de kion o jengibre ralladito. Miren eso. Le va a dar un golpe de sabor súper potente. Toquecito de pimienta. Ahora sí la pimienta negra. Y apagamos el fuego. Y terminamos con el culantrito picado. Cebollita china. Y probamos el punto de sal de nuestra salsita. Perfecto, no necesita nada más. Y estamos listos para servir. Bueno, gente, espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Hemos visto un montón de conceptos, desde la limpieza de un lomo hasta cómo hacer un lomo saltado con una estandarización de procesos, con harto sabor a restaurante. Se pueden hacer de muchas maneras. Yo sé que lo pueden hacer de muchas formas, pero de esta manera garantizas muchísimo sabor. Los animo a que lo hagan, a que prueben. A veces me dicen, yo solamente lo hago directo y me sale buenazo. Claro que te debe salir buenazo, pero prueba esto. ¿Por qué te niegas a probar algo que puede ser que eleves tu juego culinario con eso, ¿no? Los animo a que hagan la prueba. Nadie nace sabiendo y esto tal vez no lo conocías. Les mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones, gracias por compartir los videos, eso nos ayuda un montón. Compartan este video a las personas que crees que le va a servir, que lo pueden utilizar. Creo que todo lo que tenemos acá lo encuentras en cualquier parte del mundo, salvo algunas cositas, no como las papas, pero puedes encontrar otro tipo de buen tipo de papas en algún otro lugar. Y el ají amarillo, que no está en todos lados, pero cada vez se encuentra más en varias partes del mundo. Muchas bendiciones y disfruten de cocinar para ustedes, pero también disfruten de cocinar y compartir. Chau, bendiciones. Una de las cosas que más me gusta de un lomo saltado es mojar el arroz con ese juguito. Buenazo. Y esas hojas de culantro enteras no son solo decoración, son parte del sabor. Cuando decoren, decoren así, sobre todo cuando hagan platos para compartir. Yo creo que este plato, bueno, me lo puedo comer solo, pero creo que ese es un plato que puede ser para dos. Auspiciado por The Safe Storage Co.